El gancho, Hook. La humillación pública. Sola, en la gala más glamurosa de la ciudad, ella era un fantasma en un vestido sencillo que su marido despreciaba. Su despampanante amante, cubierta de logos de diseñador, señaló con un dedo perfectamente cuidado y soltó una carcajada que resonó para que todos la escucharan. ¿Lo hiciste tú misma? La multitud se rió por lo bajo, sin saber que estaban siendo testigos de la humillación pública del secreto más poderoso de la ciudad. Pensaban que ella era una don nadie, una esposa olvidada a punto de ser desechada. No tenían ni idea de que el vestido sencillo que llevaba valía más que todas las joyas de la sala, porque ella no solo vestía la marca, ella era la marca. El silencio del penthouse de la Castellana. El silencio en el ático de la Castellana en Madrid era algo vivo, espeso y sofocante. Se aferraba a los muebles minimalistas y se arrastraba por los pulidos suelos de mármol, un invitado constante y no deseado en el hogar que compartían Jimena y Enrique de la Vega. Era un silencio que nacía no de la paz, sino de miles de resentimientos no verbalizados. Jimena estaba sentada en un sofá color crema, con un cuaderno de bocetos abierto en su regazo, pero su lápiz de carboncillo permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en el extenso panorama del Parque del Retiro, con sus colores otoñales, un tapiz vibrante que se sentía a un mundo de distancia del gris estéril de su vida. Enrique entró en la habitación, no con un saludo, sino con el golpeteo percusivo de sus pulgares sobre la pantalla de su móvil. Se aflojó la corbata de seda del cuello, el gesto de un hombre que se quita un disfraz, aunque para Jimena, él nunca dejaba de llevar uno. Él era Enrique de la Vega, un titán del capital privado, un hombre cuya fotografía adornaba frecuentemente las páginas de Expansión y 5 días. Se movía con un aura de inquebrantable importancia, una fuerza gravitatoria que exigía admiración. Durante 10 años, Jimena había orbitado a su alrededor, una luna tranquila y modesta para su sol deslumbrante. «Sigues con esa cosa», dijo, sus ojos recorriendo su conjunto de lino con desdén. No era una pregunta, era una acusación. «Estaba trabajando», replicó Jimena, su voz suave, absorbida fácilmente por la cavernosa sala. Cerró el cuaderno de bocetos, ocultando el intrincado diseño que había estado perfeccionando. «¿Trabajando?» Enrique se burló, una sonrisa cruel asomando en sus labios. «Cariño, tu pequeño hobby es encantador, pero no lo llamemos trabajo. Trabajo es cerrar un trato de 9 cifras. No, dibujar». Hizo un gesto vago hacia su libro, como si el concepto mismo estuviera por debajo de su comprensión. Su estudio, una habitación bañada por el sol en el extremo del ático, era su santuario. Enrique lo llamaba su cuarto de manualidades. No tenía idea de que era la sede mundial de un imperio silencioso. No tenía idea de que los bocetos que él despreciaba eran la génesis de Viridia, la marca de moda más enigmática y codiciada del mundo. Una marca tan exclusiva que no hacía publicidad, no tenía tiendas a pie de calle y operaba solo por recomendación para su clientela de multimillonarios, realeza y celebridades de primer nivel. Conocían la marca solo por su logo discreto, una elegante V cosida en hilo plateado, y su misteriosa fundadora conocida solo por esa misma inicial. «La gala es esta noche, Jimena», continuó Enrique, ya moviéndose hacia su suite principal. «La gala filantrópica del Museo del Prado. Todas las personas que importan estarán allí. Necesito que parezcas a la altura. Por una vez». Las palabras eran un aguijón familiar.
Él la veía como una carga, un accesorio soso que estaba obligado a llevar. Quería un trofeo, y a sus ojos, ella era una medalla de participación. «Tengo un vestido», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Es el Chanel que te envié?», preguntó desde el dormitorio. «El negro. Es sencillo. Seguro. Con eso no puedes equivocarte. Seguro». La palabra era una jaula. Toda su vida con Enrique había sido segura. Un matrimonio seguro y respetable con un hombre poderoso. Un hogar seguro y lujoso. Una existencia segura y predecible donde era vista, pero nunca verdaderamente notada. Pero la seguridad había empezado a sentirse como una forma lenta y elegante de asfixia. La verdadera Jimena, la creadora ambiciosa y brillante de Viridia, estaba luchando por respirar. Más tarde, mientras estaba de pie frente al espejo en su vestidor, un vasto espacio lleno de ropa de diseñador que rara vez usaba, miró el vestido Chanel negro que Enrique había elegido. Era hermoso, por supuesto, clásico, impecable y completamente desprovisto de personalidad. Era un uniforme para las esposas de hombres poderosos. Junto a él, colgado en una simple funda de ropa, estaba su propia creación. Era el vestido de su cuaderno de bocetos, traído a la vida. La tela era una mezcla única de seda y carbón vegetal que había desarrollado con un pequeño molino en Valencia, un material que parecía beber la luz, cambiando de pizarra profunda a plata líquida con cada movimiento. El corte era engañosamente simple. Un cuello alto, mangas largas y una silueta de columna que se ajustaba al cuerpo. Pero su genialidad residía en los detalles. Una cascada de pliegues finísimos cosidos a mano que caían por un lado. Una técnica distintiva de Viridia, conocida por sus devotos seguidores como la costura cascada. Era elegante, discreto y poderoso. Era todo lo que ella era, y todo lo que Enrique no lograba ver. Su móvil vibró en el tocador. Un mensaje de un número desconocido. Su corazón latió con fuerza. Llevaba meses ocurriendo. Mensajes anónimos, destellos de la vida de otra mujer entrelazados con la de su marido. Una foto de 2 copas de cava tintineando. Una mano femenina con uñas de color rojo sangre, sosteniendo una de ellas. Una toma de la vista desde una habitación de hotel en Marbella, un fin de semana, en el que Enrique supuestamente estaba en un retiro de la Junta en Santander. Nunca respondió. Nunca lo confrontó. La evidencia era un nudo frío y duro en su estómago, una verdad que aún no estaba lista para desentrañar. Confrontarlo significaría detonar la vida que conocía, y no estaba segura de estar lista para las consecuencias. Todavía no. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. El desprecio de Enrique, su crueldad casual, habían erosionado su contención. Miró del vestido Chanel seguro a su propia poderosa creación. Ponerse el Chanel sería otro acto de sumisión. Ponerse el Viridia sería un acto de rebelión silenciosa. Sería un secreto que llevaba en su piel, un escudo que solo ella entendía. Con una nueva resolución, desabrochó la cremallera de la funda de ropa. No sería un fantasma esta noche. Sería ella misma. Cuando salió del dormitorio, Enrique estaba esperando junto a la puerta, revisando su reloj Patek Philippe con impaciencia teatral. Levantó la vista y por un momento fugaz, su rostro registró confusión antes de volver a su máscara habitual de desaprobación. «¿Qué es eso?», preguntó, sus ojos recorriendo su vestido. «Decidí ponerme este en su lugar», dijo Jimena, su voz tranquila. «¿Tú decidiste?». Soltó una risa corta y sin humor.
Parece casero, Jimena. Vamos a ser fotografiados. Esta no es la noche para tus pequeños proyectos. Ve y cámbiate, ahora. La finalidad en su tono era absoluta. Era una orden, no una petición. Durante 10 años, ella habría obedecido. Habría vuelto al armario, derrotada, y se habría puesto el uniforme que él había seleccionado para ella. Pero esta noche, la mujer que construyó una compañía de $100 millones desde cero, encontró su voz. No, dijo. Fue una sola palabra pronunciada sin calor, pero flotó en el aire entre ellos como una barrera de acero. Voy a llevar este vestido. Enrique la miró fijamente, con la mandíbula tensa por la furia. Estaba a punto de discutir, de ordenar, pero el chofer llamó desde el lobby. Llegaban tarde. Con un sonido de puro disgusto, se apartó de ella. Bien, gruñó. Pero cuando la gente se ría, no vengas a llorarme. Mantente fuera de mi camino esta noche. Mézclate con las otras esposas. Simplemente no me avergüences. Salió del ático sin mirar atrás. Jimena tomó una respiración profunda. La seda única de su propio diseño fría y tranquilizadora contra su piel. Él pensó que el vestido era su debilidad. No tenía idea de que era su armadura. El campo de batalla del Museo del Prado, el gran salón del Museo del Prado, era un espectáculo impresionante de poder y riqueza. Arcos imponentes, obras de arte invaluables y arreglos florales del tamaño de coches pequeños formaban el telón de fondo para la élite de España. El aire vibraba con una sinfonía de conversaciones susurradas, el tintineo de copas de cava y el blitz casi constante de los flashes de los fotógrafos. Hombres con smokines hechos a medida navegaban por la sala con gracia depredadora, mientras que mujeres cubiertas de diamantes de Suárez y envueltas en alta costura de casas como Dior y Valentino brillaban como constelaciones. Jimena de la Vega se movía entre todo aquello como un fantasma. Tan pronto como llegaron, Enrique la había abandonado, marchándose para estrechar la mano de un senador con un apretón y una sonrisa practicada. Era su coto de casa, y ella, según las instrucciones, se mantenía fuera de su camino. Sostenía una copa de cava que no tenía intención de beber. Sus burbujas subían y morían en una metáfora que le parecía demasiado evidente. Desde la periferia, observó el ballet social. Vio las sonrisas forzadas, los besos al aire que nunca aterrizaban, los ojos astutos que evaluaban cada vestido, cada joya por su valor y estatus. Era un mundo en el que había existido durante una década, pero al que nunca había pertenecido realmente. Su propio mundo era de texturas, siluetas y la tranquila satisfacción de una puntada perfecta. Aquí, el valor era ruidoso. Gritaba desde los logos chillones de un bolso o el peso de un collar. Su vestido, en contraste, era un susurro. Pocas personas la miraron. Sus ojos pasaron por la simple silueta oscura, sin pensarlo 2 veces. Era solo otra esposa, poco notable, olvidable. El pensamiento, que una vez le habría dolido, ahora provocaba una pequeña sonrisa secreta en sus labios. Que piensen eso, que todos la subestimen. Era el cimiento sobre el que había construido toda su empresa. Viridia prosperaba porque era la antítesis de esta escena. Era para aquellos que no necesitaban gritar su valía. Una repentina conmoción, cerca de la gran entrada, atrajo su atención. Una nueva llegada estaba haciendo una entrada, y no era sutil. Una mujer con el pelo rubio platino recogido, embutida en un ajustado vestido rojo fuego, cubierto de brillantes e inconfundibles logos de Gucci. Un gran bolso de mano a juego
estaba debajo de su brazo, y su muñeca estaba pesada, con un Rolex incrustado de diamantes. Se rió, un sonido fuerte y teatral, diseñado para atraer todas las miradas de la sala. Y en su brazo, radiante de orgullo, estaba Enrique. El frío nudo en el estómago de Jimena se apretó en un bloque de hielo. Era ella, la mujer de las fotos anónimas, la mano con las uñas rojo sangre. Verla en persona, aferrada a su marido en el evento más público del año, era un tipo diferente de dolor. Era una descarada declaración pública de su traición. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Él guió a la mujer a través de la multitud, presentándola a sus socios no como una cita, sino con una fina capa de profesionalidad que no engañaba a nadie. Ella es Tatiana Salas, Jimena le oyó decir a un CEO bancario. Una consultora de marketing increíblemente talentosa que ha sido fundamental en nuestra nueva expansión europea. Tatiana se pavoneó bajo la atención. Sus ojos se movían por la sala, evaluando a su audiencia, absorbiendo la envidia que asumía que estaba inspirando. Jimena observó cómo la mano de Enrique se posaba posesivamente en la espalda baja de Tatiana. Un gesto de intimidad que no le había mostrado a ella en años. Sintió una ola de náuseas. Necesitaba irse. Podría deslizarse por una puerta lateral, llamar a un coche y estar de vuelta en el silencio estéril del ático en 20 minutos. Pero entonces, la mirada de Tatiana barrió la sala y aterrizó directamente sobre ella. Una sonrisa lenta y venenosa se extendió por sus labios rojos perfectamente pintados. Le susurró algo al oído a Enrique y él siguió su mirada. Su expresión se agrió, un destello de molestia cruzando su rostro antes de ser reemplazado por algo más cruel. Diversión. Comenzaron a caminar hacia ella, no rodeando los grupos de invitados, sino directamente a través de ellos, creando un camino, un anuncio silencioso de que una confrontación era inminente. La multitud se abrió ligeramente, sintiendo el drama inminente. El zumbido de la conversación alrededor de Jimena comenzó a flaquear mientras la gente se giraba para mirar. Los pies de Jimena se sintieron arraigados al suelo. Cada instinto le gritaba que huyera, que escapara de la humillación que sabía que se avecinaba. Pero entonces sintió el sutil peso de su vestido contra su piel. La costura cascada, una silenciosa espina dorsal de acero contra la suya. Había pasado una década encogiéndose, haciéndose pequeña y aceptable para el mundo de Enrique. No más. Levantó la barbilla, su expresión serena, y esperó. La serpiente venía hacia ella, y por primera vez en su vida, Jimena de la Vega no tenía miedo de ser mordida. Estaba lista para morder de vuelta. La copa de cava en su mano estaba firme. Su corazón, una vez un pájaro frenético en su pecho, latía con un ritmo lento y poderoso. Esto no era solo un salón de baile. Era un campo de batalla. Y ella llevaba su armadura, el desprecio y el juicio. El aire se hizo denso a medida que Enrique y Tatiana se acercaban. Una burbuja de silencio depredador expandiéndose a su alrededor. Los invitados cercanos cayeron en una silenciosa vigilancia, sus rostros una mezcla de lástima y curiosidad. Un drama público en la Gala del Prado era mejor que cualquier teatro. Tatiana se detuvo a un pie de Jimena. Sus ojos hicieron una lenta e insultante evaluación, comenzando por los sencillos zapatos negros de Jimena y subiendo hasta su rostro, antes de descartarla por completo para centrarse en el vestido. Soltó una pequeña risa, un sonido tintineante y quebradizo que irritaba los nervios. «Vaya, vaya, Enrique», dijo Tatiana, su voz lo suficientemente fuerte
como para que al menos una docena de personas la escucharan claramente. Ni siquiera miró a Jimena, dirigiendo sus palabras a Enrique, como si su esposa fuera un objeto inanimado. Ya veo a qué te referías. De verdad, la dejaste venir con eso. Jimena permaneció en silencio, su mirada a nivel, su postura inquebrantable. Se negó a darles la satisfacción de un sobresalto. ¿Qué tela es esa?, continuó Tatiana, dando un medio paso más cerca y fingiendo examinar la manga, aunque no se atrevió a tocarla. Es tan apagada. Absorbe toda la luz. En una sala tan hermosa, cariño, se supone que no debes desaparecer. Puntuó su declaración con un puchero condescendiente. Luego miró a la multitud que escuchaba, buscando su afirmación. Algunas personas ofrecieron sonrisas débiles y aduladoras. Enrique, para su eterna vergüenza, hizo su parte. Él sonrió, una mirada de burla compartida pasando entre él y su amante. Intenté decírselo, Tati. Le compré un hermoso vestido Chanel, clásico, elegante, pero ella insistió en este proyecto de manualidades. «Ay, cariño, ¿lo hiciste tú misma?» Tatiana finalmente se dignó a mirar a Jimena a los ojos, los suyos abiertos con falsa simpatía. «Qué pintoresco. Tomaste una clase. Es solo la costura aquí», señaló con una uña larga y lacada de rojo hacia la intrincada costura cascada. «Está toda fruncida y extraña. Parece hecha en una clase de costura de un instituto. ¿Sabes? Para un hombre del estatus de Enrique, uno esperaría que su esposa al menos vistiera algo que no fuera un grito de auxilio». El insulto fue preciso, diseñado para infligir el máximo daño. Apuntó no solo a su apariencia, sino a su percibida falta de estatus, su supuesta incompetencia y su dependencia de la riqueza de Enrique. Estaba destinado a pintarla como una patética ama de casa despistada jugando a vestirse. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes. Jimena podía sentir el peso de su lástima, el ardor de su vergüenza de segunda mano. Vio a doña Carmen, una notoria columnista de chismes de sociedad, susurrando animadamente detrás de su abanico a una compañera. Esto estaría en las páginas de Sociedad por la mañana. La será Jimena de la Vega, un error de moda para la historia. La mente de Jimena se aceleró. Una parte de ella, la parte que había sido condicionada por una década de menosprecio, quería desmoronarse. Pero la otra parte, la parte que había negociado con astutos propietarios de molinos italianos, gestionado una red logística global y diseñado vestidos que las princesas usaban en secreto, estaba incandescente, con una rabia fría y clara. Se estaban burlando del trabajo de su vida. Se estaban burlando de su alma misma, y ni siquiera lo sabían. Tomó un sorbo lento y deliberado de su cava, sus ojos nunca abandonando los de Tatiana. Dejó la copa en la bandeja de un camarero que pasaba con un clic silencioso. «Es interesante que menciones la costura», dijo Jimena, su voz cortando los susurros con sorprendente claridad y calma. Se necesita un ojo verdaderamente perspicaz para apreciar la artesanía real. La mayoría de la gente simplemente se distrae con las cosas brillantes. El golpe cortés dio en el blanco. La sonrisa de Tatiana se tensó. Estaba acostumbrada a que la gente se sintiera intimidada por ella. No estaba preparada para una respuesta tranquila y analítica. «¿Cosas brillantes?». Tatiana se rió, moviendo su muñeca para que su Rolex atrapara la luz. «Cariño, este es un reloj de 40.000 euros. El vestido es Gucci de pasarela. Estos se llaman artículos de lujo. Deberías probarlos alguna vez». «Oh, espera», añadió, su voz goteando falsa lástima. «Estoy segura de que Enrique puede conseguirte un pequeño aumento de asignación si se lo pides dulcemente». Enrique puso su brazo alrededor de la cintura de Tatiana,
acercándola en un gesto de solidaridad. «Basta, Jimena. Estás montando una escena. Tatiana solo está siendo honesta, no es un look favorecedor». ¿Honesta? La mirada de Jimena se dirigió a su marido, el hombre que una vez había amado, el hombre al que había apoyado y defendido. Verlo allí, defendiendo a la mujer con la que se acostaba mientras la humillaba públicamente, finalmente cortó el último hilo de afecto que sentía por él. El nudo de dolor en su estómago no desapareció, sino que se transmutó en otra cosa por completo. Se convirtió en combustible. «No, Enrique», dijo, su voz bajando a un tono bajo y peligroso. «La honestidad no es lo que está sucediendo aquí. Esto es crueldad e ignorancia. La revelación. Yo soy Wu». Antes de que Tatiana pudiera replicar con otra puya venenosa, una nueva voz se unió a la conversación, una que llevaba un peso innegable de autoridad. Ignorancia es la palabra correcta. La pequeña multitud se apartó ligeramente, y una mujer con ojos agudos e inteligentes y un severo corte bob plateado dio un paso adelante. Estaba vestida impecablemente con una chaqueta Schiaparelli a medida. Jimena la reconoció al instante. Era Beatriz Guzmán, la legendaria editora en jefe de Vogue España. La única persona en la sala cuya opinión sobre moda no era una opinión, sino un veredicto. Y ella estaba mirando con una expresión de absoluta reverencia el vestido de Jimena. Beatriz Guzmán no era una mujer dada a vuelos de fantasía. A sus 62 años, había reinado sobre el mundo de la moda. Durante 3 décadas, con una voluntad de hierro, un conocimiento enciclopédico y un ojo tan perspicaz que podía detectar una puntada falsa desde el otro lado de una sala llena de gente. Había creado y roto carreras con una sola frase mordaz en un editorial. Esta noche, estaba en la gala por un deber profesional, encontrando todo el asunto predecible y tedioso. Los sospechosos habituales con las etiquetas habituales. No había arte, no había descubrimiento, hasta que vio el vestido. Desde el otro lado del salón de baile, su atención se había enganchado no por el drama de la confrontación, sino por un parpadeo de movimiento. Una mujer con un vestido oscuro se había movido, y por una fracción de segundo, la luz había capturado una cascada de tela por su costado que se movía con una fluidez casi orgánica. Era una ondulación de sombra líquida. La respiración de Beatriz se había atorado en su garganta. Se acercó, sus instintos periodísticos zumbando. Sintonizó la tensión hirviente alrededor del pequeño grupo, el clásico tableau del marido poderoso, la amante llamativa y la esposa acosada. Pero desconectó la voz chillona de la mujer rubia. Su enfoque estaba completamente en el vestido usado por la morena tranquila y equilibrada. La tela era extraordinaria. Una mezcla de seda y carbón vegetal, dedujo, con un acabado mate que desafiaba las luces brillantes del salón de baile. Era una declaración de antideclaración, un rechazo seguro del tema ostentoso de la noche. El diseño era minimalista, sí, pero el corte era magistral, un testimonio de una diseñadora que entendía la arquitectura de la forma humana. Y luego estaba la costura. El corazón de Beatriz comenzó a latir más rápido. No estaba fruncida y extraña, como la rubia había afirmado ignorantemente. Era una maravilla de habilidad técnica, la costura cascada, una firma tan única, tan difícil de ejecutar, que solo podía pertenecer a un diseñador. Viridia. Durante los últimos 18 meses, Viridia había sido la obsesión del mundo de la moda. La marca había surgido de la nada, adornando alfombras rojas
en un puñado de actrices de primer nivel meticulosamente elegidas que se negaban a nombrar al diseñador. Sus piezas eran inalcanzables, casi míticas. No había comunicados de prensa, ni entrevistas, ni desfiles. La única forma de adquirir una pieza era ser invitado personalmente. El fundador de la marca era conocido solo como V, una figura más misteriosa que Banksy. Beatriz había asignado a sus mejores reporteros de investigación para desenmascarar a V, pero no habían encontrado nada. La compañía era una fortaleza de corporaciones fantasma y acuerdos de no divulgación. Beatriz había visto fotografías de las pocas piezas de viridia existentes, estudiándolas con la intensidad de un historiador de arte examinando un Da Vinci perdido. Conocía la costura cascada, pero el vestido que llevaba esta mujer era diferente. Era más avanzado, más refinado. No era de la colección que ella conocía. Tenía que ser una pieza nueva, una pieza personalizada, una pieza de alta costura del atelier privado del fundador. Su mente estaba dando vueltas. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había logrado ella, la esposa aparentemente invisible de Enrique de la Vega, adquirir un vestido a medida del diseñador más exclusivo del planeta? La pregunta la consumió, anulando todo decoro social. Tenía que saber. Fue entonces cuando escuchó el último comentario idiota de Tatiana Salas sobre artículos de lujo y asignaciones, seguido por la humillante desestimación de Enrique de la Vega hacia su propia esposa. La ignorancia, la asombrosa ignorancia de todo ello, fue lo que impulsó a Beatriz hacia adelante. Estos tontos no tenían idea de lo que estaban mirando. Estaban parados frente a una obra maestra y llamándola un garabato. Ignorancia es la palabra correcta, dijo Beatriz, su voz cortando la tensa atmósfera. Entró en el círculo, su formidable presencia cambiando instantáneamente el equilibrio de poder. Ignoró por completo a Tatiana y Enrique, todo su enfoque en Jimena. «Le pido disculpas por interrumpir», dijo, su tono respetuoso, casi reverencial. «Pero he estado mirando su vestido durante los últimos 10 minutos. Es sin duda la pieza más magnífica de esta sala esta noche». Un jadeo colectivo se extendió entre los curiosos. La mandíbula de Tatiana se aflojó. Su expresión de autosuficiencia se desmoronó en confusión. Enrique parecía molesto, con el ceño fruncido. ¿Quién era esta mujer para interrumpir su drama? Beatriz se acercó un paso a Jimena, sus ojos siguiendo la línea de la costura cascada, con adoración profesional. «Ese vestido es un viridia, ¿verdad?» El nombre cayó como una bomba. Susurros estallaron. Viridia, la marca que todos querían, pero que nadie podía conseguir. Tatiana se burló, tratando de recuperar el control. «¿Un qué?» Parece algo de un sótano de grandes almacenes. Beatriz ni siquiera le concedió una mirada. Su mirada aguda permaneció fija en Jimena. «Pero este diseño», continuó, su voz llena de emoción intelectual. «Nunca lo he visto catalogado. El trabajo de costura está un nivel por encima de la colección Premier. Es de la nueva colección Atelier, ¿verdad? ¿Un encargo privado?» Todo el ecosistema social de la gala pareció congelarse. El chisme, el networking, los coqueteos, todo cesó mientras todos al alcance del oído se esforzaban por escuchar. La esposa aburrida y vergonzosa de Enrique de la Vega, llevaba un vestido a medida de la casa de moda más misteriosa y exclusiva del mundo. La narrativa acababa de dar un giro. Enrique estaba mirando a Jimena, un destello de incredulidad en sus ojos. Conocía el nombre Viridia. Una de sus clientas más ricas, una princesa saudí, había estado en lista de espera por un abrigo Viridia durante más de un año.
Él lo había descartado como bombo para nuevos ricos. Jimena sintió una oleada de adrenalina. Este era el momento, el precipicio. Podía retirarse a las sombras o avanzar hacia la luz. Se encontró con la mirada inquisitiva e inteligente de Beatriz Guzmán, y vio no una amenaza, sino una aliada. Hizo un pequeño y elegante asentimiento. Lo es. La confirmación envió otra onda de choque a través de la multitud. Beatriz se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro conspiratorio, aunque todavía audible para los cercanos. Debo saberlo. Mi revista ha estado tratando de conseguir una entrevista con el fundador durante un año. El secreto es enloquecedor. Nadie sabe quién es. Solo se le conoce como V. Dígame, señora de la Vega, preguntó, sus ojos ardiendo con la pregunta que podría definir su carrera. ¿Cómo demonios consiguió esta pieza? El escenario estaba listo. La audiencia cautiva. Jimena tomó una respiración lenta. Miró más allá de Beatriz, su mirada aterrizando en el rostro atónito de su marido y luego en el de Tatiana, que ahora era una máscara de pura rabia perpleja. Sostuvo sus miradas mientras pronunciaba la frase que destrozaría su mundo. No lo conseguí. Jimena dijo, su voz perfectamente tranquila, perfectamente clara. Yo lo diseñé. Yo soy Vi. La coronación. Por un latido. El único sonido fue la tenue melodía distante del cuarteto de cuerda que tocaba en la sala principal. Las 60 personas o más en las inmediaciones se quedaron paralizadas, procesando las palabras que se acababan de pronunciar. Yo soy V. Luego estalló el caos. El primer sonido fue un jadeo ahogado de Tatiana. Su rostro, momentos antes enrojecido por la crueldad triunfante, se puso blanco como un hueso bajo su costosa base de maquillaje. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Parecía como si un rayo la hubiera golpeado. El segundo sonido fue la explosión cegadora y percusiva de una docena de flashes de cámara disparándose a la vez. Los reporteros y fotógrafos de sociedad que habían estado documentando perezosamente a las luminarias de la gala, de repente olieron sangre en el agua. Esto ya no era una disputa doméstica menor. Esto era la primicia de la década. La misteriosa fundadora fantasma de Viridia no era una costurera europea recluida o una joven prodigio rebelde. Era Jimena de la Vega, la esposa modesta y pasada por alto de un magnate de capital privado, y acababa de desenmascararse en medio de su propia humillación pública. ¡Serraga de la Vega! ¡Será de la Vega! Las preguntas llegaron como disparos de ametralladora. ¿Es usted realmente la fundadora de Viridia? ¿Por qué ha sido anónima todo este tiempo? ¿Es esta su presentación oficial? Micrófonos inmóviles fueron empujados hacia el rostro de Jimena. La multitud de curiosos se transformó en una frenética turba de prensa empujando para acercarse. Beatriz Guzmán, siempre profesional, actuó rápido. Puso un brazo protector sobre el hombro de Jimena y se giró hacia los reporteros frenéticos. «Señoras y señores», anunció Beatriz, su voz cortando el ruido con autoridad practicada. «Están presenciando un momento histórico. La señora Jimena de la Vega, el genio creativo detrás de Viridia, ha llegado. Le dará a Vogue una entrevista exclusiva la próxima semana. Por ahora, por favor, denle espacio». Fue un golpe maestro. Había reclamado la primicia, afirmado su dominio y protegido a Jimena en un solo movimiento. Enrique estaba paralizado, su rostro un grotesco tableau de shock y horror incipiente. Su mente, generalmente tan rápida para calcular, estaba en cortocircuito. Jimena, su tranquila, aburrida, aficionada a dibujar Jimena.
la creadora de Viridia, la marca de la que se susurraba en las salas de juntas más exclusivas y en las cortes reales del mundo. Era imposible, era ridículo, y sin embargo, lo vio. Las noches hasta tarde en su estudio, que él había descartado como pérdida de tiempo. Las misteriosas entregas de telas y patrones de las que se había quejado, que desordenaban el ascensor de servicio. Su tranquila confianza que tanto lo había enfurecido antes esta noche. Todo encajó con una claridad nauseabunda. La mujer que había pasado una década devaluando sistemáticamente, la mujer a la que acababa de avergonzar públicamente, no solo era rica por derecho propio, era una fuerza cultural. Era una creadora, una artista, una titán en un mundo que él ni siquiera podía comprender, y mucho menos entrar. La dinámica de poder de todo su matrimonio acababa de invertirse de la manera más espectacular imaginable, pero fue la reacción de Tatiana la más reveladora. El color estaba regresando a su rostro en parches rojos y manchados de pura rabia y mortificación. El vestido que llevaba, los logos de Gucci que habían sido su armadura, su símbolo de superioridad, ahora parecían totalmente patéticos. Era lujo producido en masa, un grito fuerte y desesperado por atención. El vestido que llevaba Jimena era lo opuesto. Era un susurro de verdadero poder, un apretón de manos secreto entre la élite global. Y Tatiana acababa de llamarlo basura casera frente a Beatriz Guzmán. Miró la costura cascada en el vestido de Jimena, el mismo detalle que había ridiculizado, y lo vio por lo que era, una marca de genialidad. La multitud ya no la miraba con envidia, la miraban con desprecio. Algunas personas se reían abiertamente. Ella, Tatiana Salas, la mujer que vivía y respiraba marcas, había cometido el pecado social definitivo. Había demostrado que no podía reconocer la verdadera clase. Había confundido a una reina con una campesina. Enrique, finalmente reaccionando, se esforzó por salvar la situación. Su carrera se construyó sobre la percepción, y la percepción de este momento era catastrófica. Trató de forzar una sonrisa orgullosa y de apoyo en su rostro. Por supuesto, bramó, dando un paso adelante e intentando poner su brazo alrededor de Jimena. Siempre he sido el mayor partidario de mi esposa. Su creatividad es ilimitada. Simplemente, queríamos mantenerlo en privado por su bien. Era una mentira débil y transparente, y todos lo sabían. Jimena dio un paso sutilmente hacia un lado, haciendo que su brazo cayera torpemente en el espacio vacío entre ellos. El rechazo fue silencioso, pero bajo el resplandor de los flashes, fue devastador. Fue una clara ruptura pública. Ella se giró hacia Beatriz, ignorando por completo a su marido. Gracias, Beatriz. Una entrevista exclusiva suena maravillosa. ¿Hacemos que nuestros equipos se conecten mañana? Absolutamente, querida. Beatriz sonrió. Tenía su titular. El desenmascaramiento de V, como el mayor misterio de la moda, se resolvió en el Prado. Empoderada, Jimena se giró y comenzó a alejarse de la escena de su humillación, que ahora se había convertido en el escenario de su coronación. Pero no se retiró. Caminó más profundamente hacia el corazón de la gala. El mar de gente se abrió para ella como si fuera realeza. Los susurros que la seguían ahora no eran de lástima, sino de asombro. Pasó por una columna de mármol reflectante y se vio a sí misma. Vio a una mujer con un vestido oscuro y sencillo. Pero por primera vez, no era un fantasma. Era una tormenta eléctrica contenida y silenciosa, lista para atacar. No solo había recuperado su narrativa, la había prendido fuego.
Consecuencias. La caída del Titán. La explosión de la gala no fue un evento contenido. Fue una detonación nuclear que envió ondas de choque a todo el mundo. Para cuando Jimena llegó de vuelta al ático sola, habiendo tomado un coche separado, la historia ya era el tema número 1 en tendencia a nivel mundial. Fundadora Viridia. Jimena de la Vega, el vestido, su móvil, que había estado en silencio, era un ladrillo de notificaciones. Textos, correos electrónicos, llamadas perdidas de números que no reconocía. Noticias de El País, The Guardian, Le Monde. Los titulares eran sensacionales, bíblicos en su fervor. La fantasma de la moda revelada, el desenmascaramiento de Jimena de la Vega, de esposa descartada a magnate del diseño. El artículo de El Mundo fue particularmente brutal, mostrando una foto de pantalla dividida. Por un lado, Jimena con un aspecto sereno y poderoso en su vestido Viridia. Por el otro, un primer plano del rostro horrorizado de Tatiana subtitulado: La cara de alguien que eligió la pelea equivocada. Tatiana se había transformado instantáneamente de un objeto de envidia a un meme global. Su nombre se convirtió en un apodo para la ignorancia arrogante. Tati la tacaña, como la había bautizado Internet, era el hazme reír. Jimena se quitó los tacones y caminó hacia las ventanas de suelo a techo, mirando la ciudad brillante que ahora zumbaba con su nombre. Sintió una profunda sensación de liberación, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 años y finalmente hubiera exhalado. El miedo se había ido, reemplazado por una calma férrea. El sonido de la puerta del ático cerrándose de golpe la hizo girar. Enrique entró tambaleándose, su rostro pálido y demacrado. Su esmoquín perfecto estaba arrugado, su corbata deshecha. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a un naufragio. Jimena, jadeó, su voz ronca. Tienes que ayudarme. Tienes que emitir un comunicado. Diles que yo estaba al tanto. Diles que fue una maniobra de marketing que planeamos juntos. Jimena simplemente lo miró, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. ¿Entiendes lo que ha pasado?, despotricó, caminando por la habitación como un animal enjaulado. Mi teléfono no ha parado de sonar. Mis inversores, mis socios, se están riendo de mí. Creen que soy un tonto que no sabía que su propia esposa era un genio. Me hace parecer débil, impotente. Eres un tonto, Enrique, dijo Jimena, su voz desprovista de emoción. Y eres débil. Te quedaste ahí y dejaste que esa mujer me destrozara para reforzar tu propio ego patético. Sonreíste con desprecio. Nunca olvidaré esa sonrisa. La desesperación se aferró a él, cambió de táctica, su voz se suavizó, volviéndose suplicante. Jime, por favor, piensa en todo lo que construimos juntos, esta casa, nuestra vida. Te quiero. Fui un idiota. Estaba estresado por el trabajo. Ella no significa nada para mí. Fue un error. Arreglemos esto. Podemos ser una power couple, tú y yo, de la Vega y Viridia. Podemos ser imparables. Era la exhibición más patética y transparente que Jimena había presenciado. Él no la amaba. Amaba lo que ella ahora representaba: poder, prestigio y un nivel de caché cultural que su dinero nunca podría comprar. La vio no como una mujer, sino como un activo nuevo y más valioso para adquirir. No hay nosotros, Enrique, declaró, caminando hacia su dormitorio. Estás tú y estoy yo. Y a partir de esta noche, nuestras vidas ya no están conectadas. Se detuvo en el umbral. Mi abogada enviará los papeles a tu oficina por la mañana.
Espero que te hayas ido cuando regrese. ¿Regresar de dónde?, preguntó, su voz quebrándose. Voy a registrarme en el Hotel Alfonso XIII, en Sevilla, dijo. Necesito un lugar para trabajar donde no me moleste el hedor de la traición. Los siguientes días fueron un borrón de acción coordinada. La entrevista de Vogue con Jimena contó su historia con gracia y honestidad, enmarcando su anonimato no como una debilidad, sino como una elección deliberada para dejar que su trabajo hablara por sí mismo. Detalló su proceso creativo, su filosofía del lujo silencioso y su visión para el futuro. Nunca mencionó a Enrique o Tatiana por su nombre, un movimiento que la hacía parecer por encima del pequeño drama, incluso mientras retorcía el cuchillo más profundamente. El público, que ya estaba de su lado, se enamoró por completo de ella. Era la CEO Cenicienta, la emperatriz subestimada. El impacto comercial fue astronómico. El sitio web de Viridia, que durante años había sido una simple página de inicio protegida con contraseña, se hizo público. Se cayó a los pocos minutos debido al volumen de tráfico. Los pedidos llegaron a raudales. Gigantes minoristas como El Corte Inglés y Zara, que anteriormente no tenían conocimiento de la existencia de la marca, ahora estaban en una guerra de ofertas para ser los primeros en llevar una línea ready to wear de Viridia. La valoración de su empresa privada no solo se duplicó o triplicó, se multiplicó por un factor de 10 de la noche a la mañana. Los analistas financieros estimaron que su patrimonio neto se encontraba en las altas 9 cifras, eclipsando la fortuna de Enrique. Enrique, mientras tanto, estaba en caída libre. Su intento de posicionarse como un marido comprensivo fue brutalmente ridiculizado en la prensa. Comenzaron a surgir filtraciones sobre su aventura con Tatiana y otras mujeres. Una destacada miembro de la junta directiva de una empresa que estaba tratando de adquirir renunció públicamente, citando su conducta personal repugnante y poco profesional. El trato se derrumbó, costándole a su firma cientos de millones de euros. Estaba radioactivo. Un paria. El hombre que lo tenía todo estaba perdiéndolo todo. Todo porque no pudo ver el valor en la mujer que dormía a su lado. Jimena observó todo desarrollarse no con regocijo, sino con una sensación de reequilibrio cósmico. No era venganza, era karma. Era la consecuencia natural de una década de elecciones. Enrique había construido su vida sobre una base de arrogancia e irrespeto, y el suelo finalmente había cedido. La nueva emperatriz. Habían pasado 3 meses desde la noche que dividió la vida de Jimena en un antes y un después. La disolución legal de su matrimonio fue, a todas luces, un anticlímax. Se sentó en una sala de conferencias estéril y con paredes de cristal en lo alto de la Gran Vía, el decreto final de divorcio extendido ante ella sobre una mesa de caoba. Su abogada, una mujer aguda y empática llamada señora Alarcón, había detallado los términos del acuerdo. Era más que una victoria. Era una aniquilación. La cláusula de desgracia pública, una reliquia de una época en la que Jimena tuvo un destello de previsión que ni siquiera sabía que poseía, había sido la perdición de Enrique. Su equipo legal había luchado, por supuesto. Hubo frenéticas llamadas suplicantes, seguidas de otras enojadas y amenazantes. Habían intentado pintar a Jimena como manipuladora, como si hubiera planeado todo el incidente de la gala. Pero la evidencia de la infidelidad de larga data de Enrique y su crueldad pública era abrumadora. La Corte de la Opinión Pública ya había emitido su veredicto, y el legal era una mera formalidad.
Mientras Jimena tomaba la pesada pluma chapada en oro, no sintió ira ni alegría triunfante. Simplemente se sintió ligera. Durante 10 años, el nombre Jimena de la Vega se había sentido como un disfraz que llevaba, un papel que interpretaba. Al firmar este papel, no solo estaba terminando un matrimonio, estaba desprendiéndose de una piel que se había vuelto demasiado apretada. Con mano firme, firmó su nombre, su propio nombre recuperado. Una tranquila sensación de finalidad se apoderó de ella, pacífica y profunda. Enrique era un capítulo, y ella acababa de pasar la página. Su nuevo mundo tenía su sede en un extenso loft en el barrio de Chueca, un lugar que era la antítesis del ático de La Castellana, donde el ático había sido mármol frío y silencio sofocante. El loft era madera cálida, ladrillo a la vista y un constante zumbido creativo. La luz del sol se filtraba a través de enormes ventanas industriales, iluminando bocetos prendidos en las paredes y rollos de exquisitas telas que se erguían como centinelas silenciosos y coloridos. Esto no era un cuarto de manualidades, era el corazón de un imperio, y Jimena era su soberana indiscutible. Un paso antes de su debut en la Semana de la Moda de Madrid, reunió a su joven y brillante equipo. Estaban discutiendo la iluminación para el desfile, y el director, un hombre extravagante conocido por su estilo dramático, abogaba por un enfoque teatral de alto contraste. Necesitamos hacer una declaración, Jimena. Estás llegando. Deberíamos anunciarlo con un trueno, había argumentado. Jimena escuchó pacientemente, luego negó con la cabeza, una pequeña sonrisa en su rostro. No, dijo, su voz suave pero resuelta, dominando la atención de la sala. Un trueno es para alguien que es inseguro, alguien que teme que no será notado de otra manera. Ese no es quien somos. Miró los rostros de su equipo, inculcando su creencia central. Viridia no es un grito, es un susurro perfectamente articulado, el tipo que hace que todos los demás en la sala se callen para escucharlo. El trabajo es la declaración, todo lo demás es solo ruido. Esa tranquila convicción resonó detrás del escenario la noche del espectáculo. El aire era eléctrico, una mezcla embriagadora de laca, energía nerviosa y el aroma limpio de la seda planchada. Las modelos con rostros serenos estaban en fila, transformadas en esculturas vivientes por sus diseños. Jimena se movía entre ellas, una presencia calmante en la tormenta. No era una diseñadora frenética que gritaba, era una artista concentrada, haciendo sus ajustes finales. Un cuello alisado aquí, una costura revisada allá. Cada toque era una bendición final sobre sus creaciones antes de enviarlas a la luz. El espectáculo en sí fue una obra maestra de contención y poder. La colección fue una narrativa de su propia evolución. Piezas estructuradas, casi severas, en carbón y pizarra, dieron paso a siluetas más suaves y tonos del amanecer, culminando en el look final. Era un vestido de seda de marfil luminoso, un sucesor espiritual del vestido que había cambiado su vida. Tenía la misma gracia arquitectónica, la misma costura cascada, pero estaba imbuido de una nueva sensación de esperanza y libertad. Mientras le daba a la modelo un asentimiento final, enviándola a la pasarela, Jimena sintió una ola de emoción tan pura que casi la pone de rodillas. Esto no era solo un vestido, era su resurrección plasmada en tela. Cuando salió para su saludo final, los aplausos la golpearon como una fuerza física. Era una ola ensordecedora de aprecio y respeto. Los flashes de las cámaras,
una vez una fuente de ansiedad, ahora se sentían como un sol cálido y acogedor. Asimiló todo. Su corazón se hinchó con una gratitud tan inmensa que sintió que podría estallar. Y entonces, a través del resplandor de la luz, lo vio. Estaba de pie en la parte trasera del cavernoso lugar, envuelto en las sombras junto a un letrero de salida, como si estuviera a punto de escapar rápidamente. Era Enrique. Parecía una fotografía descolorida del hombre que una vez fue. El traje a medida había desaparecido, reemplazado por algo prêt-à-porter que colgaba torpemente de su figura, ahora más delgada. Su rostro estaba demacrado, su antigua arrogancia reemplazada por una mirada hueca y atormentada. Él la estaba mirando, y en sus ojos vio toda la miserable historia de su caída. El arrepentimiento, la envidia, el patético y desesperado anhelo de un mundo del que ahora estaba para siempre excluido. Durante un solo momento suspendido, la multitud rugiente se desvaneció, y solo quedaron ellos dos, a través de una vasta extensión de espacio y tiempo. Debió haber sabido que ella lo vio, porque enderezó los hombros ligeramente, un eco patético de su antigua postura, e hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Era la súplica de un mendigo, una súplica de reconocimiento, de perdón, de una señal de que todavía importaba en su universo. Hace un año, verlo así la habría llenado de una potente mezcla de rabia y dolor. Hace 6 meses, habría sido una satisfacción triunfante, pero ahora, mientras miraba el cascarón del hombre que casi la rompe, no sintió nada. La ira abrasadora se había enfriado en una calma plácida. Ya no tenía poder sobre ella. No podía lastimarla. No podía enfurecerla. Ni siquiera podía inspirar su lástima. Era simplemente un hecho, un artefacto de una vida pasada. Ella sostuvo su mirada por un segundo más y luego devolvió su gesto. No fue un asentimiento de perdón o reconocimiento. Fue un solo, pequeño y despectivo movimiento de barbilla. El tipo que se le da a un extraño que pasa, un reconocimiento impersonal de la existencia antes de seguir adelante, y luego le dio la espalda, de manera definitiva y para siempre. Se enfrentó a la luz, a los aplausos, al brillante y abierto futuro que había construido con sus propias manos. Levantó la mano hacia la multitud que vitoreaba, una sonrisa genuina finalmente adornando sus labios. Él podía quedarse en las sombras junto a la salida. Ella estaba en casa. El cierre significativo en Z. La historia de Jimena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no se mide en logos llamativos o en la aprobación de otros, sino en la tranquila confianza de tu propia creación. Cambió un matrimonio tóxico por un imperio global, demostrando que la mejor venganza no es solo vivir bien, sino construir un legado que solo pueden observar desde fuera. No necesitó gritar para ser escuchada. Su genio susurró y el mundo se inclinó para escuchar. Interacción con la audiencia en CTAs llamadas a la acción. Pregunta para el público. ¿Qué pensaste de la caída final de Enrique y Tatiana? ¿Creían que Jimena se vengaría de una manera tan elegante? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Si te conmovió el increíble viaje de Jimena de la humillación al triunfo, por favor, no olvides darle un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite una dosis de inspiración y suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables de karma y justicia. Gracias por acompañarnos.